Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Vivir con Fe. Hoy ¿cómo se llama? Solamente la casa llena de hombres masculinos, varones de Dios. Me acompaña mi querido Alex Guzmán y Luis Toral, dos gente ya de la casa que han estado aquí en diferentes capítulos y episodios y que hacía mucho que no venía. Bueno, Luis tenía ya un tiempito. Yo creo que Luis tenía más de un año que no venía. Estaba un poco quitado, sí. Ni me acordaba bien cómo era que iba a llegar para acá. Ale Guzmán, creo que el último episodio, bueno, ya este es su tercer episodio. Me dejó plantado hace un par de meses que yo lo invité, pero no, el tipo no se ha pedido un avión, entonces bueno, pero nada. No, lo que pasa es que lo tuyo es el mismo día. yo dije, mira, hoy grabamos a las 6. Hay que estar ready. Señores, tú sabes que teníamos este tema desde hace un tiempo ya. Ricky y Farah no pudieron acompañarnos. Bueno, Farah, o como que era hoy, no le iba a tocar. Pero Ricky está por los países viajando, está bien, familia, que disfrute su Orlando, Disney. Bueno. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para hablar de este tema que le hemos denominado macho alfa. Y dice, bueno, hay muchas cosas que decir de los machos alfa hoy en día. Y justamente me interesa hablarlo con ustedes. Número uno, porque uno ve a Ale como un tipo... Tú ves a Ale y dices, pues es un macho. Porque como que Ale es un tigre, si tú le ves la cara como Dios, como rudo, fuerte, como que él no coge esa. Luis, es como tú lo ves como easy going, es un tipo como bien... buena onda, no que tú no lo seas. Para que no lo veas malinterpretar. No te estoy mirando. Pero la verdad que Luis, de los amigos que tengo, es un tigre como de lo más chilling. Como que... Yo nunca lo he visto quillado. Loco, nunca. Yo lo he visto quillado, pero hasta cuando está quillado es como que... Viejo, que pique. Y se queda ahí, como que no pasa de eso. Y es interesante porque cada uno tiene su personalidad, pero... igual yo puedo decir que estoy tal vez como no sé si en el medio o en la esquina, pero así con cada particularidad que tenemos cada uno, cuando llegamos al Señor, como que bueno, ya como que ahora tenemos que ser así. La gente está esperando esto de nosotros, la iglesia, cómo se maneja un hombre de fe. Entonces en esta parte de macho alfa, en un mundo donde ya el tema de macho es como muy mal visto, el patriarcado, el empoderamiento femenino, todo esto. Como que, bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es nuestro día a día viviendo como hombres de Dios y tratando de satisfacer no solamente las necesidades o las expectativas de que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Según su palabra, sino, oye, la sociedad, mi familia tiene una expectativa conmigo como padre, como esposo, mi mamá como hijo, mis hermanos, en la iglesia, en la sociedad como tal. Y hablando como llano, o sea, quiero que hablemos con un poquito, no tan, evidentemente vamos a hablar a la luz de la palabra, pero a mí los episodios de este tipo, lo que me gusta es que uno hablando puede abrirse, contar anécdotas muy personales que la gente conecta y nos entiende mejor, porque el problema yo creo que muchas veces está cuando nos idealizan o dicen, no, ya fulano es cristiano, están allá arriba, tú sabes, entonces no le llega el mensaje y como que no dan el paso, muchos de los que no le han dado, no han dado el paso. Entonces nada, quiero empezar por lo que más de alguna manera le atañe al hombre, y pues por las relaciones amorosas. Al final del día aquí todos hemos vivido el amor con y sin Cristo. Aquí los tres somos casados. Sí. Luis Toral yo creo que es el que tiene menos tiempo casado, pero igual todos somos... ¿Cuánto tienen ya? ¿3 años? ¿3 años casados? 3 años ya. 3 años. Voy para 3 años. Mira, la verdad que el tiempo vuela, loco, porque eso fue el otro día. Wow. Que por cierto, ese episodio está pendiente de ese testimonio. Están saliendo huyendo, bueno. Ellos creen. Si tú quieres, tú me invitas a eso. ¿Tú tuviste que ver ahí? Oh, pero yo eso lo declaré según ellos, antes de ellos imaginárselo. Si a Ale lo invitan, hay que hacer 2 episodios. ¿No? En verdad yo recuerdo una vez que Ale dijo,
yo creo que estaba en la casa de Carolina, que le dijo a Luis, pero de verdad, de verdad, de verdad. Y es como que tú no te has dado cuenta que es tu mujer. Yo estaba mal y dije, loco, bájale. Pero es una historia muy linda que definitivamente tiene que ser esa es la historia. Contada en su momento. Esa es la historia. Es la historia. Luis, ¿cómo tú visualizas o cómo realmente tú llegaste a Cristo? Y tú eres una persona tranquila. Incluso antes de Cristo, tú evidentemente hacías tu cosita, como todos los hombres. Pero dentro de tu personalidad, ¿qué tú crees que cambió? Porque tú duraste un tiempo después que llegaste a Cristo para tener una relación. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa con el hombre? ¿Cuáles son las expectativas de un hombre en una mujer cristiana? O sea, ¿y cómo tú entiendes que se da esa dinámica? Porque antes yo me meto en amores, bueno, con la que me guste y que reúna ciertas características, pero el hombre cristiano, y veo muchos hombres cristianos que están solteros, como esperando, no sé, ojo, suele ser la mujer que espera mucho, no necesariamente porque en contra de su voluntad, pero el hombre sí como que suele ser más exigente. Lo que pasa es que la mujer siempre se quiere casar más temprano que el hombre. Sí, el hombre es más tranquilo en ese sentido. Claro, porque el hombre vive, cristiano no. Porque el hombre vive, la mujer, pues entonces la mujer no. Sí, no, porque también, exacto, el hombre cristiano ya también quiere tener su familia, cristiano, ya se rige bajo otros estándares y necesita. De ahí, sí, pasa mucho. Porque tenemos también testimonios de personas que para no quemarse decidieron acelerarlo. Sí. Tú sabes que sí. Estamos saltando el tema, pero me gusta que me gusta esa dinámica. Tú sabes que yo considero un error o una mala interpretación de ese pasaje, el hecho de que, bueno, para que no se esté quemando, que se casen. Porque entonces, mucha gente dice, bueno, estamos enamorados, no podemos tener relaciones, vamos a casarnos. Y así tenemos relaciones por el librito. Yo creo que eso ha generado muchos divorcios en la iglesia prematuros. Porque hay una... No sé, eso sí, como porque las motivaciones no es la motivación no es la correcta. Sí, o es acelerada. Uno lo dice como medio chercha. Pero todo eso es por no someterse. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces el sometimiento no dura tanto porque automáticamente viene el deseo ya de casarse para poder, vamos a decir... consumar. Darle placer al cuerpo. Sí, yo no sé, óyeme, yo en lo personal, yo te lo digo, yo soy cristiano, gracias a Dios llegué casado. ¿Entiendes? Pero tú no sabes cómo hubiera sido esto. Yo le decía... a lo mejor me lo decía a mí también en su momento. Tú sabes que Dios permitió unas vacaciones en mi matrimonio justamente para yo conocerlo a él. Pero yo no sé cómo yo lo hubiese logrado. No me gusta que le diga vacaciones porque eso se puede malinterpretar. Permitió un proceso, unas turbulencias. Un proceso. Un proceso, está bien. Pero después ahorita escoge, se permiten las vacaciones en Cristo. ¡Ey, cuidado! Que aquí no... No, porque fue antes de. Sí. Verdad. Fue antes de. Pero es que ni siquiera antes se debe coger vacaciones en teoría. Sí, ¿verdad? Pero fue un proceso para yo poder conocerlo a él. No, y al final, con eso de quemarse, eso es lo que te digo, y no lo dice a veces en chercha, pero en el fondo, sí, la motivación inicial es esa. Verdaderamente tú no estás buscando una relación en Cristo, tú lo que estás buscando es saltar un requerimiento que tal vez tiene otra persona para tú poder lograr lo que tú quieres, que inicialmente es, digamos, ese placer carnal que decía Ale. Tú sabes que la gente no cree que el cristiano realmente se guarda. O sea, como que la gente cree que eso es un pecado oculto, que muchos lo saben ocultar bien, está el matrimonio, y fin, qué bueno que se casó y no que se cubrió, pero tú pensar que un pana con 40 años que no se ha casado, que no está, una mujer que a la mujer todavía tal vez en nuestra sociedad se le cree un chin más, pero la verdad que es difícil, mucho más hoy. Porque es más fácil para el que se ha guardado toda una vida. Uh-huh. Para el que llegó viniendo del mundo es mucho más difícil. Iba a decir que eso es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Pero la verdad que es sumamente... Sí. Pero ahí yo creo que yo puedo conectar con lo que tú decías inicialmente de la transformación de antes y después de conocer a Cristo.
Y yo creo que principalmente la transformación en mi caso fue un tema de identidad. O sea, cuando uno, digamos que tiene esa identidad en Cristo, uno empieza a ver la cosa de manera diferente. No es que uno es diferente, diga que por lo mismo que tú dices. Yo antes era una persona también así, chilling y todo lo que tú quieras, pero mi identidad está enfocada en cosas diferentes. Por ponerte un ejemplo, yo era una persona, y si me voy a la parte de relaciones, una persona extremadamente celosa. Y yo vine al Señor y yo no te puedo explicar por qué, pero eso se fue totalmente. Y era porque yo básicamente sabía que el Señor tenía esa persona para mí, y cuando esa persona llegara, esa era la persona que el Señor me había dado, y que todo iba a encajar bien, que no iba a haber problemas, que todo iba a caminar y fluir tranquilo. Así mismo, como tuve en otras relaciones antes de ya siendo cristiano, antes de estar con mi esposa, en esas relaciones también, ¿qué te digo? Hay también unos, digamos que atracciones, hay cosas físicas y carnales que se dan, pero cuando tú sabes que no es por esa persona, no es que, mira, voy a hacerlo, y como estaban diciendo, o sea, que pueden pensar que hay personas que no pueden guardarse. Lo que pasa es que cuando tú tienes una identidad en Cristo y tú entiendes que no es que tú estás, digamos que si la otra persona te dice, porque también se han sabido de personas que dicen ser cristianos, claro. Y cuando entras a una relación, te das cuenta que el cristianismo se queda de la boca para afuera. Pero cuando tú entiendes que a quien tú le estás quedando mal no es a esa otra persona, sino es tu relación con Cristo que se va a ver, digamos que afectada, entonces no es que es fácil, no es que es una chulería, diga, no, yo no tengo ningún tipo de necesidad, de deseo carnal, no, pero tú tienes algo mayor que es lo que te permite. Tú sabes que eso es un dato importante que tú das, porque tengo muchos amigos que no son cristianos y que están casados, familias muy lindas. Y con esto no quiero como generar ningún tipo de dudas ahora, ni en ella ni en él. Pero la verdad es que nosotros estamos en este mundo, estamos en la carne, nos enfrentamos con tentaciones, porque hay mucha gente que cree como que ya uno no tiene tentaciones, uno no atraviesa situaciones. Entonces yo digo, claro, ¿verdad que sí? Entonces yo digo, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la roca? ¿Cuál es el fundamento de una relación que no tiene a Cristo? Porque por lo menos lo que tú dices, yo tengo al Señor, y cuando se me enfrenta a una situación, yo lo primero, antes de que le voy a fallar a mi mujer, yo digo, mira, esto es pecado. Esto es literalmente, le voy a quedar mal a papá Dios con esto. Y a mi mujer, y a mi hijo, y a mi familia. O sea, como que, el tema de que tengo a un Dios, ¿verdad? A quien le sirvo, que lo amo a Él, y que por ende me guardo para mi esposa, no todo el mundo lo tiene. Entonces, el que está allá afuera, si mi mujer lo está viendo y yo no creo en nada, al final, ¿tú entiendes? Como que yo creo que es difícil, como que la parte de que no, porque él es una persona íntegra y él no lo va a hacer. Óyeme, no es que no hay personas íntegras que no sean cristianos. Yo creo que sí hay gente que tiene cierta integridad, y claro que sí, porque no voy a decir que no. Pero mire, de un 100% son como es como el 2, como mucho, o el 1. Sí. O sea, yo no cojo eso. Entonces, como que esa tranquilidad que mucha gente siente, como que, no, que mi esposo me es fiel, mi mujer me es fiel. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. Porque esa tentación está. Yo no sé, en el caso de ustedes, pero mi mujer, que la voy a tirar al medio ahora mismo, me pone en situaciones muy incómodas. No, literal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi mujer es de la que le gusta hablarlo todo. Mi mujer es de la que llego a la casa y ella quiere que yo le cuente todo. Y yo a mí no me gusta ese tipo de... Vamos a hablar del niño. ¿Eso es intimidad? Correcto. Eso es intimidad, y eso es parte saludable. Muchos dirán que eso es invasión a la privacidad. Se puede discutir hasta qué punto. Pero, o sea, mi esposa... intimar. Sí, intimar, como hablar. Pero muchos dirán, no, pero eso ya está... ¿cómo se llama? Extralimitándose. Porque, déjame contarte lo que ella me pregunta. Llego a la casa, hablamos de todo, cómo te fue, cuánto. Y mi esposa es tan directa que ella me dice, ¿tuviste alguna tentación hoy? O sea, ella me pregunta esas cosas, loco. Y yo le digo como que yo la miro los ojos. Porque te voy a decir una cosa. Si la tuve, a mí no me gusta decírselo. Pero no porque quiero ocultarlo. Es porque
Es que el ser humano es normal que pase por eso. Claro que sí. Y no tiene nada de malo. Tú no lo controlas. Exacto. Pero entonces esa es la cadena la que lleva eso. ¿Para qué ¿Para qué tú me preguntas eso? Claro. Porque entonces, o sea, no, si te digo que sí, ¿y con quién? ¿Y cómo? ¿Y a dónde? Y entonces ya comienza una cadena de situaciones que no el tema de que yo te voy a ocultar de que fui tentado de esta manera o así, pero si te empiezo a dar ya tu mente, en vez de, ok, vamos a orar por eso, va a ser, pero déjame buscar la foto de fulanita. ¿Y quién es él? Porque tú la sigues en Instagram. O sea, ya ahí se va como una cadena de cosas que lo que pienso que no es necesariamente saludable. Ella y yo siempre le digo, ¿por qué que tú me preguntas esa cosa? Tú lo que tienes que orar por mí, así como yo oro por ti, para que el Señor nos guarde y nos mantengamos siempre pero no, es que yo quiero saberlo todo. Te digo, mi esposa es una mujer especial. No, pero ella tiene que descansar en el Señor. ¿El verdad? Claro. Porque de eso se trata, está en el camino. Es correcto. De confiar y tener fe que Dios está en el medio de todo y que nos está cubriendo como matrimonio y como pareja. Es correcto. No, y claro, yo lo que sí creo que si en algún momento veo que hay una situación que ya está afectando en la relación y... O sea, yo espero, ¿verdad?, tener la disposición, la confianza, la guianza, la sabiduría para sentarme con mi mujer y decirle, mi amor, estoy teniendo esta situación, necesito ayuda, vamos, lo que sea, ¿verdad? Como un equipo que somos. Pero eso de que llegaste, mi amor, ¿tuviste tentación hoy? Es como que, no. Mira qué pasa, la tentación es ok, o sea, la tentación siempre va a haber. A donde uno tiene que cuidarse es en el paso que tú des o no des. ¿Cómo la manejaste la situación? No, porque la tentación se puede quedar como tentación. Ahora, si tú das un paso, ya tú estás abriendo una puerta, ya tú estás entrando a otro terreno y ya tú te estás dando permisos y ya tú estás permitiendo, si es con una persona, la tentación, tú estás permitiendo que esa persona entonces entre. Es como que si te ponen un fueguito y tú le diste like al fueguito, se embromó el asunto. Sí, con eso hay que luchar, porque ¿qué es la tentación? Es la tentación y nosotros estamos viviendo en el mundo y tenemos que morir a la carne constantemente, porque, como dije en un podcast anterior, lo bien está mal y lo mal es lo que está bien. O sea, estamos totalmente... Estamos al revés. Vamos a decir a boca abajo. Correcto, distorsionado. Sumamente distorsionado. Tú sabes que a mí me llama mucho la atención porque Ale no es influencer. Ale ni siquiera tiene redes. No. Pero Ale es una persona sumamente conocida. Sí. Y no necesariamente por ser el esposo de quién es, de Graciela. Desde antes. Ok. Yo vi que manejando la humildad. Por favor. Esto sí es grande, Dios mío. Graciela, ha sido un gran valor. Graciela, pongo agregado a mi vida. Yo lo sé. La amo y sé lo que vale mi mujer. Increíblemente, tú que ni siquiera, o sea, tú no eres una persona, como te digo, o sea, de un tigre de redes. Tú tienes tus redes para tu negocio, tu cosa, y la gente sabe de ti más que nada por las redes de tu mujer. Pero desde antes de eso, ya la gente sabe literalmente quién es Alex Guzmán. Y yo creo que parte de tu testimonio, o sea, parte del impacto que tiene tu testimonio es precisamente porque saben quién tú eras. Mucha gente sabe quién tú eras. Entonces yo como que me pregunto, cuando tú das este paso, porque Luis y yo venimos del anonimato, y como que pasamos de ser no creyentes a creyente y estamos viviendo en Cristo y bueno, y ahora que uno está en este tipo de plataformas que la gente lo ve un poquito, pero tú eres una gente que desde hace años se te conocía y la verdad que no por la mejor fama. Entonces, cuando tú das este cambio, ¿cómo tú entiendes que el nivel de la expectativa de la sociedad, o sea, cómo tú manejaste esa... Ok, yo era así y todo el mundo sabía qué esperar de mí porque yo era así, pero ahora yo estoy viviendo una vida completamente diferente. ¿Qué tú sentías que la gente estaba esperando de ti? Ale es cristiano, ¿qué significa eso? Bueno, yo te puedo decir que
si no toda, una gran parte de las personas no pensaban que era real. Inclusive Graciela decía que eso era show mío, enfriarme, y que eso era mentira, y que eso en algún momento yo iba a volver a lo mismo. Yo tampoco creía. O sea, ¿tú pensaste que eso iba a tener una caducidad? No, lo que pasa es que cuando yo entré al camino, yo no conocía el camino. Yo no sabía a lo que yo me iba a enfrentar. Y fui conociendo mediante iba pasando el tiempo. Para mí fue muy impactante porque lo que yo conocía de Dios era muy diferente. Por eso cuando tú estabas hablando ahorita del tema de si uno se queda o no se queda, todo depende de donde Dios te coloque. ¿Quién es su pastor? ¿Quién es que te ha formado? Porque todo eso influye. Entonces, yo simplemente lo cogí un día a la vez. Fui aprendiendo, fui recibiendo información y yo seguía escuchando, yo seguía viendo gente que no lo creían, que yo iba a durar el tiempo que he durado. O sea, ya la gente obviamente ya ha pasado un poco de tiempo, pero por el estilo de vida que yo llevé por muchos años, llevé por 40 y pico de años. Como 40 y pico de años. Pero sí. La gente va a pensar que tú tienes 60. Bueno, viejo, tengo 50. ¿Qué? Tengo 50. La verdad, yo pensaba que tú tenías como 45. No, tengo 50 y conocí al Señor hace ya varios años. Gracias a Él, porque yo a mis 50 años estoy viviendo la vida que yo hubiese querido vivir siempre. ¿Entiendes? Es un gran regalo que Dios me ha regalado, que Dios me ha dado. Es un privilegio para mí yo haberlo conocido. Él me forzó para yo conocerlo. Pero habemos personas que somos forzadas o que Dios nos llama no con lazos de amor y no nos quedamos. Los que nos quedamos tenemos ese privilegio. ¿Entiendes? Hoy obviamente yo me quedé por la gracia del Señor, porque hubieron muchos momentos donde yo pensaba que yo no iba a soportar. Y había una parte de mí que no quería darle la razón a todo aquel que quería o que esperaba mi fracaso. ¿Entiendes? Porque iba a ser una cosa más que yo iba a hacer que no iba a continuar o que no iba a terminar. Entonces, en este caso, yo le digo a Dios que me cubra todos los días porque yo no me quiero mover del camino. Lo que yo tengo aquí, lo que yo he recibido aquí, en toda mi vida hasta que yo conocí al Señor, yo no lo había vivido. Principal, la paz. Sí. Y yo creo que eso no se compra, escúchame Luis, eso no se compra, eso no se aprende, eso no se consigue, eso solamente te lo da el Señor, y vivir bajo los principios, que es otro regalo. Yo creo que siguiendo con el testimonio que está dando Ale, si tú vas a una iglesia ahora, hoy en día, por lo menos aquí en República Dominicana, tú te das cuenta que el 80% son mujeres. Fácilmente el 20% son hombres y un 10% de ese 20% van con la mujer. Y yo creo, o sea, que eso se debe principalmente, o sea, una opinión, que las mujeres son más emocionales que los hombres. Los hombres son más como de lógica, más aterrizados y demás. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay cosas, situaciones que nos pasan, como dice Ale, a veces vamos con lazos de amor, pero también con situaciones que pasan, con sufrimiento, ya sea de relaciones, ya sea de... Tocando fondo. Exacto, tocando fondo con algo. Y entonces, eso después nos lleva a conocer a Jesús. Pero a veces
muchas personas y lo que le pasa a los hombres es que vamos, cuando estamos, digamos, con el problema arriba, y no nos sentamos o no nos dedicamos a conocer verdaderamente quién es Dios. Pero, sin embargo, cuando el hombre, como tú hiciste, como hemos hecho nosotros, nos tomamos el tiempo y empezamos a desarrollar esa relación, somos más firmes inclusive a veces que muchas de las mujeres, porque tenemos ya esa convicción y ya nosotros, yo entiendo que los hombres somos como más sencillos, las mujeres tienen como más aristas, más cosas. Está el video famoso eso del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. No, la mujer es complicada. Pero verdaderamente yo entiendo que cuando el hombre verdaderamente procura conocerlo a él, entonces es mucho más firme y entonces empieza ahí esa paz, esa tranquilidad, ese cambio de identidad que venimos hablando. Y nosotros deberíamos ser más abiertos en ese sentido, porque también es culpa de nosotros que ya estamos de este lado, que muchas veces, yo por ejemplo, tengo mis amigos de toda la vida, ellos saben, me respetan lo que yo soy y todo lo demás, pero muchas veces nosotros, que eso es algo que sí nos falta, no nos abrimos tanto a poder compartir emocionalmente lo que tú estás diciendo ahora, de tener la paz, de lo que se siente, claro, estar con Cristo, con las personas que están allá afuera. Y verdaderamente deberíamos hacerlo más porque verdaderamente es lo que nos transforma. Y aunque no lo entendamos y aunque muchas veces peleemos contra eso, como no ha pasado, yo creo que a los tres, en cada uno en su manera diferente, que uno pelea con ese llamado, pero cuando lo abraza se da cuenta que verdaderamente, como Ale dijo, lo que uno siempre estaba esperando y es lo que uno siempre buscaba en su vida. Lo estaba buscando en la carne y no se da cuenta que cuando estamos en el espíritu, aunque tengamos la lucha, nos da la plenitud, nos da la paz, nos da la tranquilidad de poder vivir. Tú sabes que yo creo que ese punto es importante, porque a veces uno dice, a veces uno tiene círculos de amigos que son bastante sanos, que nos juntamos, compartimos los mismos valores, que simplemente ellos no son cristianos y yo soy cristiano, que hasta se hace difícil, ¿cómo tú vas a mostrar a Cristo en un ambiente donde a nivel de comportamiento, o sea, ellos no hacen ninguna actitud pecaminosa, simplemente ellos no creen en lo que yo creo? Entonces a veces ahí es que está mal reto, porque claro, esos amigos que son unos loquitos, que lo que están metiendo, que lo que están diciendo cuánto, y tú te reúnes de vez en cuando con ellos y tal. Entonces, no, mire, yo no soy de ahí, no, gracias, yo no comparto eso, lo que sea. Ahí tú estás marcando, es fácil marcar una diferencia. Pero con esos que son sanos, que simplemente no han abierto su corazón o no creen en lo que nosotros creemos, ahí yo creo que justamente lo que Ale decía es la parte de la paz. Porque esas personas pueden vivir una vida muy tranquila, muy tradicional, muy convencional, pero en los momentos de angustia se vienen abajo. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que mostrar de la firmeza que uno tiene, y no porque nosotros seamos fuertes, sino que yo sé en quién hemos confiado. Y yo creo que muchas veces, o en algunas ocasiones, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de que ese tipo de amistades, que los amo, que son sumamente, gente sana, pero que le llega una prueba, se vienen abajo, la ansiedad, la dificultad y saben que uno es cristiano y me llaman, ven, ora por nosotros, que se te nota acá. Y tú como que ven la paz que uno tiene, no, mira, tranquilo, que el Señor. Entonces, ahí yo quisiera hablar un poquito de cómo nosotros como cristianos manejamos la ansiedad. O sea, en su experiencia, momentos de ansiedad, ya como cristianos, porque yo sé, tú, Ale, que en tu momento de tu proceso, eso fue... Tú estabas en un proceso de conocer a Cristo de mala manera, porque te sobrevino de todo arriba. Pero hoy en día, tú tienes una familia, tú tienes una empresa, tú tienes responsabilidades, que en momentos de ansiedad no llegan, ¿verdad? Cada rato, a ti también, Luis, a mí me ha llegado. O sea, ¿cómo ustedes gestionan la ansiedad de manera que podamos de alguna manera marcar la diferencia? Si es que lo estamos haciendo, porque puedes mira, la verdad que yo estoy... Cuando me llega la ansiedad, cuando me llega una prueba, una carga, yo no que soy muy diferente al resto del mundo, que puede ser, podemos ser honestos. Tenemos que trabajarlo, tenemos que tal vez confiar más en el Señor, depositar más nuestra confianza en el Señor y que Él trabaje esa parte de nosotros. Sí, eso es muy real, especialmente en el mundo de los negocios. Tú sabes, constantemente nosotros estamos siendo atacados por el enemigo, y si el negocio es algo a lo cual
tú le dedicas mucho tiempo, estás muy apegado, el enemigo te puede atacar por ahí. Yo hubiese podido estar pasando por mucha ansiedad, pero me recuerdo que yo tengo un Dios que todo lo puede, cambiar las cosas en un segundo. Yo tengo un Dios que no ha perdido una batalla. Yo tengo un Dios que siempre te entrega la victoria, aunque tú no la veas, porque si se te cierra una puerta, otras se abren. Y tener fe en eso y creer que eso es así, es lo que me baja ese nivel de ansiedad. Yo lo aplico en todo, hasta con mi esposa, porque siempre hay situaciones que se presentan, ya sea por el día a día, ya sea sean espirituales, ¿te entiendes? Porque vivimos en guerra, una batalla. Vivimos en batalla, vivimos en oposición. Cuando tú dijiste ahorita que si teníamos tentaciones más o menos que antes, yo lo vivo como más, porque antes éramos desenfrenados. Correcto. Y tuviera la tentación, ¿entiendes? tú no le frenabas la tentación. No se volvían en esa gran tentación, sí, porque tú simplemente fluías con ella. Correcto. Pero sí, yo creo que la ansiedad es mucho menor en el momento donde tú depositas todo en el Señor. Toda tu carga en Él y creyendo que Él de verdad lo va a hacer. Uh-huh. Lo que sea que esté pasando. Yo creo que al final, totalmente de acuerdo con Alex, pero me viene a la mente los tiempos de pandemia. Al final yo creo que del día, cuando uno si uno tiene a Dios, uno sabe que al final del día siempre va a tener ese soporte, esa persona a quien recurrir cuando las cosas no se estén dando bien o simplemente cuando no haya más nada que hacer. Pero cuando no lo tenemos a Él, que también lo viví, buscamos cosas para llenar un vacío. Entonces, ¿qué pasa? La ansiedad, como nos pasa todo, estando o no estando en el Señor, se calma cuando uno empieza, como tú dices, a buscar de Él. Y me recuerdo de la pandemia porque fue un tiempo de mucha ansiedad para todos, ¿no verdad? Mucha incertidumbre. Sin embargo, tengo el testimonio de personas, de amigos míos inclusive, que me llamaron para ver cómo yo podía manejarme tan tranquilo, cómo yo podía, que yo pensaba de eso. Hasta me pedían personas que no conocían al Señor que oraran, que orara por ellos. Y ahí, me acuerdo de eso por eso mismo, y qué bueno que menciona lo de la ansiedad por eso, porque yo decía, wow, pero es verdad. ¿Cómo yo puedo estar tranquilo? Ahí es que uno se da cuenta y me puse a hacer esa retrospectiva antes de yo conocer al Señor, es que yo no tenía un sitio donde ir. A veces tú lo dices, yo tampoco tuve ansiedad, preocupación. A veces yo tenía, no teniendo al Señor, yo tenía situaciones que me estaban pasando y yo necesitaba a veces salir de mi casa porque yo no podía estar en mi casa tranquilo sin hacer nada porque me sentía como que fuera de lugar. Y no fuera de lugar porque mi casa no me gustara, sino fuera de lugar porque la preocupación me estaba agobiando y no tenía dónde ir. Sin embargo, cuando llegan las situaciones, obviamente, hay veces que con el tema también de trabajo, de negocio, nos envolvemos muchas cosas y empezamos como que a quitar la vista del Señor en el día a día. Y entonces la ansiedad llega. Pero ¿qué pasa? ¿Y cuál es, digamos que personalmente el truco que yo hago? La adoración. Yo empiezo a adorar, pongo adoración en el vehículo, no sé cuántas cosas. Y cuando empieza a llenarme de Él, esa ansiedad se va yendo y volvemos a lo mismo. Tenemos a quién acudir al final del día. Yo creo que la adoración es una herramienta sumamente poderosa. Y es tan real el tema de que la ansiedad, principalmente en el aspecto laboral, porque uno está casado, yo creo que por lo menos gracias a Dios en la parte de mi matrimonio no he vivido una ansiedad tan fuerte como que me haya generado un estrés así. Solamente la pregunta de cuando llega la casa. Solamente cuando ella me pregunta si ¿cómo te fue? ¿Fuiste tentado? Pero en la parte laboral, la verdad que sí, la verdad que llega un momento de que una presión, una cosa, que tú lo último que como que tienen el chip en la ecuación es a Dios. Sí. Porque tú no, espérate, que no puedo atender lo de Dios, no puedo ni siquiera pensar en Dios para que me ayude en esto, porque es que estoy demasiado ocupado tratando de resolverlo. Entonces, cuando tú llegas a ese nivel, tú tienes que hacer un stop. Y la verdad que ahí yo tengo cosas que mejorar.
porque yo con el tema de trabajo sí me pongo ansioso, pero como una ansiedad de que tengo que resolverlo y hasta puedo quedar, o sea, puedo tener como ser un poquito abrupto con las personas que están a mi alrededor. En el sentido de que estoy, por ejemplo, enfocado resolviendo algo en mi celular o en la computadora y... Ansioso, nervioso. Nervioso, y de repente llega alguien hablando de una cosa que no estoy entendiendo y yo enfocado y puedo hasta como que hablarle mal a mi propio niño que es pequeño, él no te entiende lo que está pasando, pero yo estoy en una situación y como que reacciono de una manera incorrecta y él no tiene la culpa. No está, entonces como que trato en la medida de lo posible como que ok, Señor, yo te voy a dejar esto en tus manos. Esto se sale de mi control. Voy a hacer hasta donde puedo. Dame la paz y la serenidad. Y si hay algo que tú entiendas adicional a lo que yo he hecho, que yo pueda hacer para solucionar este problema, lo pongo en tu mano. Mira, y de repente, cuando suelto todo, comienzo a pensar, pero ven acá, déjame mandarle un correo a fulano que yo creo que... Y de repente se me abre una puerta, me recuerda tal cosa, y como que ahí... y lo resuelve todo. O sea que creo que aquí el mensaje es o sea, meter a Dios en todos los aspectos, porque a veces tenemos a Dios para... Pero eso es fácil, Iván, eso es intolerancia ante muchas cosas. Y obviamente el que está al lado es el que recibe ya esa... Es correcto, que lo sufre. Pero es válido. Y válido es identificarlo y trabajarlo y mejorarlo. Claro. Ahora, yo sí te quiero hablar de algo en cuanto a la ansiedad. Todo depende de donde te toque. En la salud, la ansiedad es, mira, yo lo viví. Ustedes los dos saben lo que pasó con Carlota. Yo lo viví y por más cerca del Señor que tú estés, esa ansiedad no desiste. Sí. Esa ansiedad y el miedo, aunque te digan, mira, no, tú estás con Dios está contigo, no, todo va a estar bien. Siempre uno tiene ese miedo de que va a pasar algo. Como que no es que yo no creo en Dios ni que el Señor, pero es como que no y si el Señor me pone a pasar esta prueba, eso es fuerte. Mira, porque hay muchos casos, claro que sí. Entonces, yo sí puedo testificar que en esos momentos yo tengo debilidades en cuanto a la ansiedad. Y yo no diría que es falta de fe, sino que es más miedo que otra cosa. A tener que pasar por un proceso elegido por el Señor. Claro. Que no lo voy a saber. Cuando toca con un hijo... Yo te iba a decir que fue una mezcla de las dos cosas. Sí, cuando toca con un hijo, o con una hija en mi caso, un tema complicado, difícil para nosotros. Para el Señor, obviamente que no. Claro. Y a la final, tú te das cuenta que toda esa ansiedad fue en vano. Toda esa ansiedad estuvo de más. Toda esa ansiedad, lo que nos demostró a nosotros al final era que Dios siempre tuvo el control. Correcto. Y que lo que nosotros pensábamos, no imaginábamos, era totalmente diferente a lo que iba a suceder. No obstante, el Señor diciéndonos a nosotros que íbamos a ir, íbamos a adorar, íbamos a volver. No obstante, esa palabra del Señor, la duda no sale de la mente. Sí. Y eso es constantemente tratando de no alimentar el pensamiento. Porque el enemigo... Claro. Le encanta. Esa es su estrategia primordial, la duda. Sí, la duda, el temor, sobre todo. Yo viví un caso similar con Tadeo cuando nació, que literalmente nació después de 18 horas de labor de parto, con 2 vueltas en el cuello. Nació prácticamente sin vida y no respiraba, no hacía nada como casi por 3 minutos. Y tú puedes saber lo que... Cuando yo veo esto, que este niño no llora, o sea, literalmente yo dije, me tocó.
Esa es mi expresión fue, me tocó a mí. Y como que en ese momento me llegaron como todos los pecados, literalmente en fracciones de segundos, me llegaron a todos los pecados que yo cometí por hacer toda mi vida hasta ese momento. Yo dije, wow, este se la paga del pecado que yo había cometido. Y yo literalmente me desplomé en esa habitación, en la sala de operación, llorando. Yo ni siquiera ya estaba viendo porque yo veía un niño que estaba muerto. O sea, el niño no hacía nada. Y yo veo nada más con las expresiones de los doctores, ya yo sabía lo que estaba pasando. Y yo me puse a dar gritos como un loco y como a pedirle perdón a Dios, que por qué, que sé cuánto. Y pasaron no sé qué tiempo y ahí fue como que ahí cuando yo escuché al niño llorando, yo dije, eso fue para mí como que volví a nacer literalmente. Y después de ahí todo el proceso de que el niño tenía que quedarse en cuidado intensivo por una semana, que no lo podía mover 15 minutos por día, ya tú sabes, con un recién nacido, verlo por 15 minutos, esa ansiedad que te genera, que no puedo ver lo que está pasando, como toda esa mala noticia, es sumamente, y que la gente diciéndote, no, que el Señor lo va a sacar, tú ves que todo va a estar bien, pero tú, la verdad que, como tú dices, el enemigo te pone eso, y si te toca vivirlo, si te toca a ti. Entonces también, gracias a Dios, mi niño está 100% sano, saludable, salimos de esa prueba victorioso. Pero wow, ¿y si no hubiera tocado? Sí. O sea, ahí es difícil. Es difícil, o sea, cómo tú enfrentas tu realidad, cómo tú le hablas a otros de ese Dios vivo y maravilloso. Luego tú haber pasado una situación como esa. O sea, es una situación sumamente complicada. Yo sí creo que el Señor no pone una carga más fuerte que la que uno pueda soportar. Tú no la puedes soportar, pero son unos procesazos. Son unos procesos que... No, tú no te vas a morir, pero... Sí. Pero en el momento tú piensas que sí. Que pero mira mucho, es que hasta la respiración te falta. O sea, es difícil. Hablando de eso, ¿ustedes como hombres han pensado... O sea, ¿qué ustedes piensan del hombre y las terapias? O sea, terapia ustedes. Terapia de qué tipo. Psicólogo y a un claro, psicólogo. Yo creo 100% en eso. Sí. Claro. Sí. Parte de mi parte de quien yo soy hoy es por consecuencia de las terapias. Okay. O sea, eso es otro regalo del Señor. Como yo, hace muchos años atrás, ya como 13 años atrás, yo soy una persona sobria. Yo no consumo ni siquiera, ni huelo el alcohol. Ni el alcohol, ni ningún otro tipo de sustancia. Pero ¿qué pasa? Porque yo digo que eso fue un regalo en mi vida, yo haber sido consumidor, adicto de sustancias. Porque, a diferencia del resto de las personas, yo sí tuve el privilegio de conocerme y de trabajarme a nivel de emociones. Yo sé exactamente lo que yo siento en todo momento y puedo hablar desde ese sentimiento. ¿Entiendes? Yo hablo de mí. La mayoría de las personas hablan del otro. Entonces, eso me ha ayudado a mí a yo poder identificar en todo momento en la posición donde yo me encuentro y poder hasta inclusive mirar hacia adentro y ver lo que está pasando y sucediendo. Entonces, para mí las terapias funcionan, para mí las terapias son necesarias, para mí las terapias salvan vidas, siempre y cuando tú tengas la disposición. Siempre y cuando tú seas disciplinado, obediente y te dejes llevar. Porque no vale de nada, te lo digo porque también lo viví, no vale de nada tú ir a coger una terapia sin rendirte. Sin rendirte quiere decir sin tú abrirte y dejar que te guíen. Porque si lo sigues haciendo a tu manera, entonces a tu manera nunca no te había funcionado, por eso estás siguiendo ahí. Correcto. Si tú estás yendo ahí para que te ayuden, entonces tú tienes que dejar que esa persona te lleve. ¿Entiendes? Te dé sugerencias y tú llevarlas a cabo. Porque tú estás yendo a un profesional. No tú vas a ir allá a hablar, escuchar y seguir haciendo lo mismo. Hacer lo que tú piensas.
Entonces sí funcionan si tú te dejas llevar del profesional. A mí, yo aprendí un montón. Óyeme, el hecho de tú conocer tu pasado, de tú conocer tus miedos, tus temores, tus caretas. Wow, conocer tus caretas. Claro, porque muchas veces estamos metidos en personajes. Las caretas son personajes. 100%. De que nosotros queremos que el otro vea de nosotros sin que vea la realidad. Sobre todo hoy en un mundo tan de redes, que es lo que yo quiero proyectar. Sí. Entonces, para mí fue de bendición. Y un tema, porque lo que pasa es que no podemos espiritualizarlo todo. O sea, hay muchas cosas que son espirituales, verdaderamente, sí, claro, y que el Espíritu Santo y tu relación y tu intimidad y tu oración te van a ayudar. Pero hay cosas que son físicas, que son carnales y que nos llevan, inclusive, hablando de la ansiedad, hay situaciones que la ansiedad te lleva a que tú no puedas ni siquiera hacer una oración, o sea, tú puedes, si estás metido tú estás metido con Dios y tú puedes salir de situaciones, porque el Señor es poderoso para hacer lo que sea. Pero hay momentos en que tú necesitas que alguien... Pero que Dios hizo la ciencia. Exacto. Y tú necesitas de alguien que te guíe, como tú dices. Lo que tenemos que tener cuidado muchas veces es porque en quién ponemos nuestra mano, obviamente. Porque hay personas... ¿En manos de quién nos ponemos? Exacto. Porque estoy de acuerdo contigo en eso. Y lo pregunto precisamente por eso, porque creo que hoy en día, cada vez más, vamos haciendo conciencia de la importancia de ir a donde un profesional, trabajarse ciertas cosas, porque antes había un tabú muy fuerte y creo que todavía, sobre todo de la parte del hombre, hay una resistencia, me parece, porque yo tengo amigas que eso es su hobby. Digo su hobby porque por lo menos una vez a la semana van, no, que tengo terapia, y que bueno, claro, siempre que tenga la posibilidad, pero me parece genial. Como cristianos, nosotros tenemos, digamos, la costumbre o la apertura de ir a hablar con el pastor o la pastora y buscar consejería. Eso para nosotros es normal. Ahora, donde un profesional de psicología o psiquiátrico, en caso de que haya una enfermedad ya diagnosticada, es como que, no, seré yo loco para ir a un psicólogo hablando. Yo no necesito eso. Hay cierto orgullo, cierto rechazo. Una resistencia al cambio. Correcto. Y a que te digan tus verdades también. Porque yo creo que hay que... No, como que otro no te puede decir a ti tal y tal cosa. O sea, yo me conozco y yo sé cómo funciona. Decirme cómo lo tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exactamente. Sí. Ego. Eso es orgullo también. Entonces totalmente. Ahí hay un problema con eso. Pero yo sí he visto literalmente la transformación de personas. Yo he visitado, no puedo decir que con tanta frecuencia, pero sí he visitado, sobre todo antes de casarme con mi esposa, prácticamente fue un requisito de mi mujer a terapiarme, como ahora le dicen. Y me funcionó bastante. Hubo muchas cosas que entendí, hubo muchas cosas que identifiqué de mi niñez que estaban ahí que wow, nunca me imaginé que habían acciones de mi papá, por lo menos. Claro, que tú copiaste y repetiste. Que repetí o que me causaron heridas sin intención, porque no era mi papá, mi papá, yo no recuerdo ni una pela que mi papá me haya dado, pero patrones, comportamientos, no sé, palabras hirientes en algún momento que te marcan y que tú a raíz de eso tienes cierto comportamiento que te afectaron para toda la vida. Y hablando con un profesional es que tú puedes ir de manera regresiva hasta llegar a ese punto y tú dices, wow, ahí es que está la raíz, ¿qué hago con eso? Y como que perdonarse a ti mismo, a quien te haya hecho esa herida ok, ahora ¿cómo sigo en lo adelante? Eso, por más buen pastor que tú tengas, si no es psicólogo, no necesariamente va a llegar ahí. Y claro, la oración es importantísima, pero el Señor mismo en su misericordia, si te abre el entendimiento y hay un profesional de que la ciencia, ¿verdad?, está ahí demostrada de que hay temas de conducta, pues yo creo que no debe mostrar resistencia a eso.
y esa mentira de que la psicología, de que la ciencia y la religión y la fe se contradicen, eso es mentira. Hay muy buenos psicólogos cristianos que usted puede visitar y que yo creo también que esa parte es importante, porque un buen psicólogo nunca te va a divorciar de tu fe. O sea, va a respetar y te va a dar esa guianza dentro del marco de tu sistema de creencias, que yo creo que también es importante resaltar. Yo quiero, porque va avanzando el tiempo, pero no hemos hablado el tema de la ética cristiana en nuestro ambiente. Creo que sí tocamos un poquito la parte laboral, pero como machos alfa vivimos en un mundo caído y ese mundo caído toca todas las áreas de nuestra vida, en el sector público, en el sector privado, lo que sea. ¿Cómo ustedes se han logrado mantener o cómo ustedes tratan, ¿verdad? Que no, tampoco lo voy a tirar para adelante como que, pero cómo ustedes tratan de ser ejemplo en su día a día, en la parte de negocio o laboral? Porque hay muchas cosas, muchas ofertas. Mira, en ese aspecto yo he tocado fondo. Por ejemplo, yo dejé de venderle y participar en cosas gubernamentales. Me duele decirlo. Porque lamentablemente, bajo mis principios, no puedo hacerlo. La corrupción es tan tal que aunque tú trates de hacerlo bien, te salpica. No puede. O sea, no puedes hacer un negocio honesto en el Estado. Y yo hace un par de años decidí mantenerme lo más lejos posible de eso, porque viví situaciones desagradables. Por ejemplo, me decían que una cosa iba a ser de una forma y al momento ya de todo estando armado, terminó siendo de otra. Cuando yo pedí que eso se hiciera de tal y tal y tal manera. ¿Entiendes? Entonces, ahí violaron mis principios. Y yo no voy a permitir que otra persona lo haga cuando yo no lo estoy haciendo. Porque tu nombre que está en juego. Claro. Y eso me costó a mí mi paz y mi tranquilidad. Sí, porque al final lo que dice, pero ¿y él no se convirtió, Dique? Sí, ¿y él no era cristiano? No, entonces yo me di cuenta que eso es algo a lo que uno no puede hacerle frente. Lo que a mí me afecta o me cause daño, yo me retiro. Porque yo quiero seguir viviendo en paz. Claro. Y cualquier cosita, ahora mismo en el Estado, ya cualquiera hace un escándalo, ya cualquiera, si le da la gana de hablar de ti, habla de ti. Hay qué sé yo cuántos periodistas ahora o personas con micrófonos que creen que pueden decir lo que sea. Y te hacen un daño moral. Eso es correcto. Familiar, te manchan tu nombre. Entonces hay que cuidarse mucho. Y como yo no soy político y me gustan los negocios, pero gracias a Dios no los necesito para vivir. ¿Entiendes? Hay gente que dice no, que la riqueza están vendiéndola al Estado. Pues mi riqueza será por otro lado, pero no por ahí. No haciendo lo que mis principios no me permiten, los que he aprendido en este camino. Porque antes yo le daba para allá, y duro. Porque eso es lo que hay allá afuera. Todo está corrompido. Si no es así, no se llega. ¿Entiendes? Entonces, sí, me ha tocado poder pararme fuerte en una decisión y no pensar en el dinero, sino pensar en lo correcto y ser honesto conmigo mismo. Graciela, muchas veces Graciela tiene un sexto sentido. Mi amor, te amo, gracias. Ella muchas veces me ha dicho, no me gusta, no, eso no. Y mira, han salido como ella
lo percibió, lo sintió, lo que sea. ¿Entiendes? Entonces, yo no sé ustedes. Bueno, tú estás muy cerca de ese sector. No, yo estoy en el sector. Sí, yo estoy en el sector público. Sí, tú estás en el sector público, pero no como suplidor. No, claro. O sea, yo estoy del lado del que... Pero también para ti, no quiero entrar en ese tema, pero también para ti debe ser, ¿tú entiendes? Tú debes mantenerte con una fortaleza. 100%. No. Porque obviamente es más fácil cuando tú no estás haciendo negocio. Claro. Pero a veces te piden cosas que van en contra de tus principios. No, 100%. Literalmente, yo duré 10 años en el sector privado, ofreciendo servicio, ¿verdad? Al sector público. Muchos clientes del sector público. Ahora estando en el sector público, créeme que he recibido muchísimos ofertas. No ofertas, era como que, mira, ayúdame con eso y te saco lo tuyo. O sea, así. Es que eso es lo normal. Es que es lo normal. Ahí está el detalle. Se ha normalizado. Y es como que, mira, yo no tengo ni poder para ayudarte con eso. Lo más que puedo hacer es darte el correo, referirte para que tú llegues a quien pueda ayudarte con eso. Y no me tiene que dar nada. Pero es como... Pero literal, tú sabes, como que eso es lo que hay. Y a veces, honestamente, yo no sabía que era tan normal hasta que llegué. Pero es una corrupción de lado y lado. Sí. Es una corrupción del lado del que está aquí y del que está allá, porque el que suple dice, yo te saco lo tuyo al gobierno. Lo que pasa es que entonces, ahí que es donde entra toda el que trabaja en el gobierno se le olvida que es un servidor público. Sí. Se le olvidó hace tiempo. La ética, la integridad. Hace negocio, no hace servidor público. Sí. Eso es algo que tenemos que recuperar. O sea, yo también que me ha tocado estar del lado del Estado, de ese servidor público, ¿no? ¿Verdad? Inclusive son discusiones a lo interno que se lo he mencionado, coincidencialmente lo estaba mencionando creo que ayer a alguien, que tengo con personas que están trabajando también conmigo, o sea, no ahora, pero antes. Y la mentalidad es como que, oye, pero es que no es cuestión, es como que por un tema político se sobreentiende que yo hice un trabajo previo por el cual ya yo me gané todo lo que viene luego. No como que yo estoy trabajando para ganar. No merecedor. Yo me lo merecí porque yo participé en que ahora mismo fulano y fulano esté ahí. Y es un tema complicado. Yo creo que para la parte ética, la formación influye mucho inicialmente, o sea, de tus padres, demás, eso ayuda mucho. Pero a la hora de que tenemos, digamos que ese peso de ser, digamos, porque somos hijos de Dios, pero también somos llamados a, digamos, que ser representantes de él aquí, ¿no? ¿Verdad? En la tierra. Más que digamos, una carga, yo lo veo como una responsabilidad. Bueno, que viene siendo una carga también. Porque al final de cuentas, tú dice que no está haciendo nada de eso ahora. Pero tal vez, cualquier cosa que tal vez no sea lo que parece, ahora, como tú estás en línea, te lo quieren poner como que tú eres el peor del mundo y cualquier, digamos que, desvío que tú tengas va a ser como que lo peor del mundo. Pero antes, tal vez, cuando tú no estabas en los caminos, al revés, te incentivaban y lo veían como una chercha, como que eso, exacto, eso es lo más duro que hay y lo mejor. Entonces, cuando uno entra, digamos que, a ser visto como hijo de Dios, la responsabilidad es doble. Sí. Y uno tiene que estar todavía más claro de que uno tiene que hacer la cosa como debe de ser. No solamente ya por la formación, sino también por la carga que tú llevas y el peso que tú llevas como cristiano. Claro, ¿no? Y el testimonio. Mira, a mí me gusta... Yo no soy una gente que anda diciendo, yo soy cristiano, yo qué sé cuánto. De hecho, ni siquiera lo digo. Pero de alguna manera, yo hago saber qué es lo que es conmigo. Sí. Tú sabes, porque... hasta para las conversaciones que se dan, porque hay conversaciones que son como incómodas, pero hay un grupo de hombres en un ambiente y están hablando de cosas que como hombre que no tiene al Señor, pues tal vez son normales. Pero si yo como que me hagan como que una sonrisita, pero como que trato de notar que no estoy muy cómodo y trato hasta de cambiar el tema de alguna manera, porque no voy a decir, no hablen de eso porque yo soy cristiano. O sea, no, yo soy un poquito más sutil. Ahora, de alguna manera... yo hago que ellos sepan que
qué sé yo, hasta le digo, no, lo que pasa es que tengo una grabación, voy para la iglesia, no puedo el domingo porque voy para la iglesia, o tal vez yo voy para un culto. Ah, ¿tú eres qué sé yo cuánto? Sí, yo sí. O sea, como que se lo hago saber, pero sin que se sienta mal con que... Esos comentarios a mí no me gustan, porque tampoco me gusta ser como tan rudo. Pero ya inmediatamente tú se lo dejas saber de alguna manera, o lo que sea. En mi caso puede que es un poquito más fácil porque me ven en un reel de Vivir con Fe o lo que sea que yo pongo en mis redes, y ya como que saben qué es lo que es. Pero antes, pues yo de alguna manera trataba, porque si yo me hago parte de ciertas conversaciones, cierta manera de actuar, cuando sepan entonces que soy cristiano, pero yo no estaba con nosotros hablando que soy... Sí. O sea, ese es el testimonio que tú das, y al final por una metida de pata, un desliz o lo que sea, tú puedes hacer que una persona pierda su fe, o que digan, por eso que yo no creo en esa gente, no voy para la iglesia, nada, que sé cuándo. Entonces yo me cuido mucho con eso, y eso que pues yo soy un cristiano bastante moderno en el sentido de que yo salgo, yo me divierto, yo salgo con mis amigos, yo bailo, yo me bebo mi copita de vino, o sea, yo soy un cristiano. Ahora, lo que es pecado es pecado. Entonces ahí yo trato de ser como que... Y al final del día, en ese tipo de situaciones... Y pecamos como quiera. Claro. Eso. Pero al final del día, en ese tipo de situaciones, y en la parte principalmente de la ética, tanto la ética según lo que nos enseñan, como la ética también cristiana, porque tenemos que ir un poquito más allá. Nuestro testimonio es lo que más habla. Y eso parte... Yo soy así como tú también, pero al final del día, bueno, yendo a la laboral de nuevo, en la oficina... a veces me han dicho eso. Yo no ando repartiendo tratados en la oficina, ni... ¿Entiendes? Yo no, pero por mi forma de actuar, por la forma de yo manejarme, y con su par de cositas, como tú dices, que uno tira así sutiles, ellos lo saben. Pero inclusive una vez que estaban haciendo una actividad hablando, a cada quien le tocó como que hablar de algo, la persona que le tocó hablar de mí dijo eso, como que me sorprendió saber que tú eras cristiano porque tu forma no lo parece, pero después tratando contigo y no sé cuántas cosas, ahí me di cuenta, o sea, eso te da a ver como que wow, verdaderamente vale la pena. No lo parece porque por el concepto de cristiano que tiene, un poco más, ¿verdad? No, pero no porque tú estabas haciendo lo mal hecho, no, que es lo importante. Eso yo, para mí también, cuando yo estaba en el mundo, un cristiano para mí, eso era... Tiene que andar con una Biblia abajo del brazo, y yo no conocía esta forma de poder vivir la vida en total libertad. Yo creo que la vida que estamos viviendo en el Señor, yo creo que es de libertad, porque yo antes vivía una vida en Cristo, pero no me sentía libre, porque tenía que seguir muchos patrones, muchas cosas, no hacemos esto, no hacemos lo otro. Y qué bueno que uno llega a un nivel de conocimiento del Señor, de su palabra, de saber de que, óyeme, yo soy libre en Cristo, claro, sabiendo que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y tú tienes que saber cuáles son tus fronteras. No sé, por ejemplo, Ale no bebe alcohol, y porque Ale tuvo un proceso que no puede ni siquiera mirar para allá. Bueno, ya eso es, ahora, no me expongo. No se expone, y eso está bien. Cada quien en su proceso, y cada quien tiene que saber hasta dónde llegar. Y yo creo que eso es parte incluso de lo que nosotros proyectamos, de nuestro testimonio hacia los demás. Y así es que vamos a hacer realmente luz. Señores, yo sé que está muy bueno el tema, pero nosotros tenemos que jugar pádel. Porque en 15 minutos tenemos la cancha. Entonces, qué bueno que tuvimos esta conversación. De verdad le dejo abierta las puertas para que la tengamos más a menudo. Después otro día se integra Ricky. Cuando quieran. Porque para yo creo que estos temas siempre son importantes hablar, sobre todo para los hombres alfas que nos están escuchando. Y que somos gente normales. Somos gente normales. Que aterrizamos los temas, ¿verdad? Para todos aquellos que nos están escuchando, señores, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Ale, vaya a jugar con nosotros. Vamos arriba. Vamos a dar un partidito de pádel. Ricky se lo perdió. Hasta la próxima, señores. Dios les bendiga. Hasta luego, bendiciones.